Ecuación térmica de estado del hierro. Para comenzar, la ecuación térmica de estado del hierro se construye a partir de la energía libre de Helmholtz. Según el modelo, la energía libre total del hierro se compone de tres partes. La F cold, que es la energía en frío asociada a la compresión del átomo, la F ion, que es la energía térmica del movimiento de los átomos, y F electron, que representa la energía térmica de los electrones que en el hierro caliente crece fuertemente con la temperatura. La presión se obtiene derivando esta energía con respecto al volumen y también se divide en tres partes, como lo podemos ver en este apartado. Al combinar estas contribuciones se obtiene la ecuación térmica de estado del hierro para su fase gaseosa, la cual podemos ver aquí. El primer término de esta ecuación se parece al comportamiento de un gas ideal corregido, aquí con esta menos B, con el volumen excluido. El segundo término, proporcional a la temperatura al cuadrado, viene de los electrones del hierro y es lo que vuelve este gas muy diferente a un gas ideal, que lo veremos posteriormente. Ahora, en el siguiente ciclo podemos experimentar cuatro procesos. El primero es isobárico. En el proceso isobárico la presión se mantiene constante y partiendo de la ecuación de estado, el volumen en función de la temperatura es el siguiente. Al derribar esta expresión, vemos que la derivada del volumen sobre la derivada de la temperatura da un valor que debe ser mayor a cero. Esto significa que si la temperatura sube, el volumen aumenta y viceversa. Por esto, el ciclo en el tramo isobárico se mueve horizontalmente a la derecha representando expansión. En el segundo proceso, como lo podemos observar aquí, isocórico en el que el volumen permanece constante, recibimos la siguiente ecuación de estado despejando la presión, en donde obtenemos que la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Igual, la derivada de la presión sobre la derivada de la temperatura es mayor a cero. Esto significa que si la temperatura aumenta, la presión aumenta y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Por eso en el ciclo, en el tramo isobárico, baja verticalmente y la temperatura disminuye al igual que la presión. En el tercer proceso, que es isotermo, la temperatura se mantiene constante. La ecuación de presión queda de la siguiente forma. Queda expresada en la siguiente forma y se cumple que la presión es inversamente proporcional a 1 sobre el volumen. Esto quiere decir que al disminuir el volumen, la presión aumenta. Este comportamiento es similar a de los gases reales y explica la curva suavemente ascendente que vemos del punto 3 al punto 4. Y en el último proceso adiabático, en donde no hay intercambio de calor con el entorno, para el hierro gaseoso a altas temperaturas, el comportamiento se aproxima a la de un gas monoatómico, por lo que usamos la siguiente relación adiabática. Esto significa que al comprimirse adiabáticamente, la presión aumenta de manera más intensa que en un isotermo. Por eso la curva es la que hace que el sistema regrese a su estado inicial. Ahora, razonando sobre el trabajo, como observamos en la siguiente gráfica, vemos que el trabajo termodinámico se divide como el trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen. Por lo tanto, la clave es el cambio de volumen, es decir, la variación del volumen. ¿Por qué hay trabajo saliente desde el proceso desde el punto uno al punto 2? ¿Por qué el trabajo es saliente? Porque el volumen, porque es una expansión isobárica y el volumen aumenta. El volumen 2 es mayor al volumen uno. Físicamente, el gas del hierro se expande y empuja al entorno. Cuando el sistema realiza la fuerza para mover la frontera hacia afuera, decimos que el trabajo sale del sistema. Ahora, ¿por qué el trabajo es nulo en esta parte del punto 2 al punto 3? Por definición, un proceso isocórico mantiene el volumen constante y si no hay desplazamiento no se realiza trabajo mecánico. ¿Por qué hay trabajo entrante desde el punto 3 al punto 4? Por la comprensión isoterma y comprensión adiabática del punto 4 al 1.
En ambos casos el volumen disminuye, el volumen final es menor al volumen inicial. Para que esto pase, el entorno debe aplastar o comprimir el gas. Como la fuerza la hace al exterior sobre el hierro, el trabajo entra al sistema. Ahora, en el proceso adiabático, por definición, no hay intercambio de calor. Y al ser aquí, en este caso, un proceso irreversible, significa que el proceso ocurre de forma brusca o con fricción interna. En el diagrama esto se nota porque la curva es más empinada. Ahora, sobre el trabajo entrante. Aunque sea irreversible, sí hay trabajo. El entorno tiene que aplastar el gas para regresarlo al punto uno. La diferencia es que al ser irreversible se necesita más trabajo de lo normal para compensar las pérdidas de energía interna por entropía, asegurando que el sistema recupere su presión y su temperatura inicial de forma coherente con el modelo de Ford. Como podemos ver, aquí está el solo expresado el diagrama en términos de trabajo. Y el trabajo neto es todo lo que está dentro del sistema. Ahora, ¿por qué hay calor entrante desde el proceso isobárico? El gas se expande a presión constante. Para que el gas aumente su volumen y realice trabajo hacia afuera, necesita absorber energía térmica del entorno. En el proceso isocórico, el gas, el calor sale porque el gas se enfría a volumen constante. Como el volumen no cambia, el sistema no realiza trabajo. Toda la caída de presión y temperatura se debe exclusivamente al que el hierro está liberando calor hacia el entorno. Y en el proceso del 3 al 4, el gas se comprime a temperatura constante y el calor es saliente. Al comprimir el gas, el entorno realiza trabajo sobre él, lo que normalmente aumentaría la temperatura, pero mantenerla constante, el sistema debe expulsar este exceso de energía en una forma de calor. Ahora, para finalizar, la pregunta es, ¿qué tan lejos está este sistema de un gas ideal? Y la respuesta es extremadamente lejos. Primero, porque aquí relacionamos la temperatura, la ecuación del gas ideal con el gas estudiado. Y es que el factor de compresibilidad y el volumen excluido tienen mucho que ver en el modelo de Fortov y la anomalía electrónica. Primero, por el volumen molecular. La ecuación no puede ser un gas ideal por el volumen molecular. Mientras que el gas ideal ignora el tamaño de los átomos, nuestro modelo de Fortov introduce el parámetro B, como lo podemos ver. Esto reconoce que los átomos de hierro tienen un cuerpo físico, lo que eleva la presión mucho más allá de lo que predeciría la ley de Boyle. Segundo, es la presión electrónica o la anomalía electrónica. En un gas ideal, si duplicamos la temperatura, la presión se duplica. En el hierro gaseoso, debido al término del numerador, la presión crece mucho más rápido. A 10.000 Kelvin, los electrones de hierro están tan excitados que actúan como un segundo motor de presión dentro del gas. En conclusión, el comportamiento del hierro se aleja del gas ideal debido a su naturaleza metálica y a las presiones extremas de gigapascales, donde el volumen ocupado por los átomos y la energía de los electrones domina la termodinámica.